reversible, ¿no? Puede ser producida por acción de radicales libres. ¿Okay? Los radicales libres son aquellos elementos químicos que en su órbita más externa poseen un solo electrón. Entre esos radicales libres vamos a tener nosotros, ¿no?, el peróxido de hidrógeno, el superóxido, que es el O2 específicamente, ¿no?, el radical hidroxilo, el tricloruro de carbono y el óxido nítrico. ¿Okay? Generalmente siempre se dice que cuando la célula está en un proceso de lesión celular, la célula se estresa, ¿no? Y por lo general sucede, es como cualquiera de nosotros. Cuando estamos en una situación difícil, nos estresamos, siempre, ¿no? Entonces, hay estrés también celular. Y esto es lo que les mencionaba en relación a la degeneración celular, el acúmulo de sustancias intracelulares, ¿no? Pueden acumularse dentro de las células, ¿no?, agua, a lo cual se le denomina degeneración hidrópica. Se puede acumular grasa en exceso en el interior de la célula, que es la degeneración grasa. Si se acumulan las proteínas, se le llama degeneración hialina, ¿no? Si hay degeneración glucogénica y se acumulan también en determinadas células, recibe ese nombre, degeneración glucogénica. Y vamos a tener lo que es el acúmulo de pigmentos. ¿Okay? Todos esos son procesos muchas veces reversibles y que pueden llegar a una normalidad, ¿no?, si es que cesa esta alteración. En el caso del incremento de agua dentro de la célula, generalmente vamos a tener que hay una falla de la bomba de sodio y potasio, ¿no? El sodio siempre es extracelular, el potasio intracelular. ¿Okay? Entonces, va a haber ese desequilibrio. ¿Okay? Y uno de los desequilibrios que más va a causar esta alteración es el incremento de sal en la dieta. Recuerden que la sal es el cloruro de sodio. Con ello estamos incrementando el sodio. ¿Y qué va a pasar con la célula? Muy bien. Todo lo que es sodio siempre jala agua, ¿no? Y el agua ingresa junto con el sodio al interior de la célula. Por lo tanto, lo que primero que se va a producir es una degeneración turbia del citoplasma celular. Es el paso inicial. Antes era considerada una degeneración aparte, pero después se llegó al convencimiento de que si esto continúa, ¿no?, se van a formar vacuolas de agua en el interior de la célula. ¿Okay? Y ese incremento de vacuolas puede llegar al grado extremo, ¿no?, en el cual todo el citoplasma celular está lleno de agua. Y a esto se le conoce con el nombre de balonamiento celular o hinchazón celular. Algunos le llaman edema intracelular también, ¿no? Entonces, son sinónimos. ¿cómo? Son sinónimos. Claro, balonamiento celular. ¿Okay? ¿No? Entonces, esto sucede con mucha frecuencia en los túbulos renales, ¿no? Cuando hay esta alteración, ¿no?, los túbulos renales se van a ver totalmente hinchados. No tienen la forma habitual del tubo. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar si esto continúa? Si la célula sigue hinchándose. Claro. Así es. Es como si ustedes echaran agua en un globo. Siempre tiene su límite, ¿no? Si ustedes siguen echándole agua, ese globo va a romperse, ¿no? Todo el agua prácticamente se libera, ¿no? Entonces, una vez que se rompen los límites celulares, hay necrosis.
Por eso es que después de una degeneración de los túbulos renales, viene el proceso de necrosis tubular renal, porque se rompen los límites celulares, explotan las células por incremento de agua. También tenemos el incremento de lípidos, que es algo similar a la degeneración hidrópica, pero en este caso con lo que es grasa. Y lo característico es lo que sucede con la célula hepática. La célula hepática normal, ustedes lo han visto en histología, tiene su citoplasma homogéneo, ¿no es cierto? En cuanto a su color es homogéneo. Pero cuando hay lípidos en exceso, los lípidos se inician prácticamente en forma de vacuolas, y son vacuolas de grasa, ¿no? Si esto sigue, si uno sigue ingiriendo más lípidos, esas vacuolas se van a unir y van a formar una sola y gran vacuola, ¿no? Y si a pesar de ello continuamos al aumento de lípidos, toda la vacuola de grasa va a ocupar casi todo el citoplasma. Entonces, en esto ya se le conoce con el nombre de degeneración grasa hepática o degeneración grasa del hígado, ¿no? Entonces, ¿cuándo suceden estos procesos? De esteatosis a cirrosis. ¿Cuándo? De esteatosis, las diferentes fases, hasta cirrosis. Es el inicio. Es el inicio. La esteatosis por eso debe controlarse. Cuando a una persona le diagnostica esteatosis hepática, debe de bajar los contenidos de lípidos en su organismo, ¿no? Para evitar llegar a la cirrosis. Este es el paso inicial. Observen ustedes, todos estos son hepatocitos, ¿no? Que a mayor aumento se observan así, totalmente llenos de grasa. ¿Okay? ¿Y por qué razón va a llegar a una cirrosis? La grasa se acumula y explota. Creo que ¿No? se va represando y el tejido se pierde función, sí, creo que sí. La cirrosis hepática puede ser provocada por el alcohol, pero también puede ser provocada por una hepatitis viral. No. ¿Pero por qué la cirrosis? El proceso de cirrosis, ¿qué viene a hacer? ¿Del tejido? No. Es una fibrosis del hígado, ¿no? Ustedes han visto en el COVID la gente moría por fibrosis pulmonar. También conoce de que hay una fibrosis quística del páncreas. Entonces el hígado, para poder reparar toda esta lesión, ¿qué es lo que hace? Aumenta el tejido conectivo, el colágeno en su interior, y va a formar fibrosis hepática. La fibrosis es lo que se denomina ahí cirrosis hepática. ¿Okay? Bueno, entonces hay que tener cuidado siempre con esto. Ahora, ¿qué causas tenemos de esteatosis hepática? Obesidad en grado extremo. Las hepatitis, las infecciones hepáticas por virus, A, B, C, D, E, G. También hay hepatitis inmunológica, hepatitis bacteriana, que puede ser típica, tuberculosa o brucelósica, ¿no? La brucela, que es la fiebre malta, ¿no? O brucelosis. También enfermedades metabólicas. La diabetes mellitus puede conllevar a una esteatosis hepática. ¿Okay? Y aunque parezca incongruente, la desnutrición también lleva a esteatosis hepática, ¿no? ¿Y por qué razón? En la desnutrición. Los sujetos desnutridos, y también está relacionado con baja de defensas, pero
¿Cuál es el alimento predominante en los desnutridos? La falta de La proteína. falta de proteínas. No, el alimento que más ingieren, Carbohidratos. carbohidratos, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Ah, sí. La otra ruta Y se ha demostrado bioquímicamente de que los carbohidratos durante su proceso, ¿no?, de biodegradación, muchos de estos carbohidratos pasan a convertirse en grasas. Por eso es que en la desnutrición hay hígado graso. ¿Ve? Y eso se confirma en las autopsias de niños de corta edad. Ustedes ¿qué color es el hígado normal? Rojo vinoso. Si ustedes ven el hígado de un niño desnutrido, no es rojo vinoso, es amarillo. Por la grasa que está ya acumulada en el interior de los hepatocitos. Luego tenemos degeneración hialina, que es el acúmulo relacionado con proteínas específicamente. ¿Okay? Y cuando hay esta degeneración hialina, se acumula como si fuese manchas rojizas a la coloración hematoxilina y eosina en el interior de las células hepáticas, ¿no? A esas manchas rojizas se le da el nombre de cuerpo de Mallory. ¿Ve? Cuando se trata de hepatitis viral, hepatitis alcohólica y en desnutrición. Y si se trata de fiebre amarilla, se le llama cuerpo de Consilman, ¿no? Cuerpo de Consilman. ¿Ve? Degeneración de las proteínas. Aquí tienen cuerpo hialino de Mallory, ¿no? Acúmulo de proteínas en el interior del citoplasma de las células hepáticas. También el glucógeno se puede acumular en exceso. ¿Okay? Puede ser en el hígado, puede ser en los músculos, ¿no? O puede ser también, ¿no?, de tipo generalizado en diferentes células de nuestro organismo, en el cual, de acuerdo a cada uno de ellos, recibe diferentes nombres, ¿no? Si se da esta degeneración glucogénica a nivel del hígado, se le llama enfermedad de von Gierke tipo 1, ¿okay?, que es déficit de glucosa 6-fosfatasa específicamente. ¿Okay? Luego, de tipo miopático, ¿no?, cuando prácticamente se acumula glucógeno en el músculo, ¿no?, por déficit de la fosforilasa muscular, y ahí se le denomina enfermedad de Hartle. ¿Okay? Y enfermedad de Pompe, cuando es de tipo generalizado, ¿no?, en el cual hay déficit de una enzima que es la maltasa ácida, ¿no? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de alteraciones. Por ejemplo, en esta vista, ¿no?, es lo que se presenta en el músculo cardíaco, ¿no? Por ejemplo, esta es la vista normal, un corte transversal del músculo cardíaco, y acá estas fibras musculares llenas de glucógeno. ¿Okay? Parecen vacuolas específicamente. Y luego tenemos el acúmulo de pigmentos. Acá tienen un pigmento muy conocido en nuestro organismo, que es la melanina, ¿no?, que es prácticamente responsable del color de nuestra piel, ¿no? Y recuerden que el pigmento deriva del metabolismo de la tiroxina. ¿Está en los melanocitos? Sí, pero ahí no se produce. Se va a producir por el metabolismo de la tiroxina. ¿Bien? Y responsable de la coloración de la piel, y también es una defensa contra la acción de los rayos solares. Mientras nuestra piel sea más oscura, ¿no?, tiene mayor defensa contra la acción de rayos solares. Por eso es que las personas de color
muy raro que sufran de cáncer a la piel. Bien protegido. En cambio, los que son de raza blanca, en ellos con mayor frecuencia hay cáncer a la piel, porque no tienen melanina, o su melanina es muy escasa, ¿no? Entonces los rayos solares inciden mayormente sobre las células epidérmicas y causan esas alteraciones. Pero también podemos tener alteraciones por defecto, ¿no? O ausencia total o parcial de la melanina, ¿no? Por ejemplo, en el albinismo es el sujeto blanco, totalmente, no tiene nada de melanina en su piel. Y son los clásicamente llamados hijos del sol, porque no pueden ver la luz solar, ¿no? O si salen, prácticamente tienen que estar con lentes oscuros, ¿no? Para evitar la acción de los rayos solares. Y muchas veces vamos a tener esta enfermedad, el vitíligo o vitíligo, ¿no? Que es la despigmentación parcial o total de determinadas zonas de nuestro cuerpo, ¿no? Muchos por ejemplo, ¿recuerdan ustedes a Michael Jackson? ¿No? Algunos dicen que él se quemó, por eso presentaba manchas en la piel, sufrió quemaduras. Pero otros aseguraron de que no era por quemaduras, era porque estaba padeciendo de vitíligo. ¿Okay? Vitíligo que hasta hoy en día no se encuentra la causa de esa alteración. Es un trastorno del metabolismo del pigmento de la piel, pero no se conoce bien la causa. Luego tienen ustedes los clásicos nevos o lunares. ¿Quién no tiene lunar? Todos tenemos lunares, ¿no es cierto? ¿Okay? Unos más grandes, otros más pequeños, y los lunares son considerados como neoplasias. ¿Qué? Son neoplasias benignas, ¿no? Para suerte de todos nosotros, ¿no? En cambio, el melanocarcinoma o melanoma es la neoplasia maligna, que se caracteriza por tener pigmentación celular, ¿no? Melanina bastante abundante. Por eso es que hay que hacer la diferencia entre un nevus y un melanoma o un lunar maligno. El nevus casi siempre nos acompaña en nuestro desarrollo, casi no aumenta el tamaño. Pero el melanoma, al poco tiempo de que aparece, está al doble de su tamaño. Es como toda neoplasia maligna, crece, sus células van aumentando progresivamente. ¿Sí? También hay cambios en la pigmentación o trastornos de ella en la enfermedad de Addison, que se presenta en la glándula suprarrenal, ¿no? Pero hay cambios en la pigmentación también de carácter normal. Por ejemplo, en el embarazo, ¿sí? El llamado cloasma del embarazo, ¿no? Que se caracteriza porque hay pigmentación de las mejillas, ¿no? También mayor pigmentación en los pezones, ¿no? Se tornan más oscuros, y en la línea alba. La línea alba deja de ser alba, se vuelve parduzca, ¿no? ¿Recuerda dónde está la línea alba, no? En la parte media del abdomen, ¿cierto? ¿No? Entonces esa línea alba deja de ser alba, se vuelve parduzca en las damas que están embarazadas. Y un ejemplo, en la enfermedad de Addison, insuficiencia crónica de las glándulas suprarrenales. Y luego tenemos estos otros pigmentos. La hemosiderina, el pigmento férrico de los eritrocitos, que se forma por descomposición de la hemoglobina, por hemólisis específicamente, ¿no es cierto? ¿Okay?
Cuando hay déficit de hemosiderina en la sangre, nosotros conocemos que el paciente tiene una anemia ferropénica, anemia por déficit de hierro, ¿no es cierto? Pero cuando hay exceso de este pigmento, muchas veces origina la hemosiderosis, que va a conllevar a una esplenomegalia bastante notoria. Esplenomegalia que a veces llega a ser bastante notoria y que es necesario extirpar el vaso a esa persona. ¿Sí? Otro pigmento de nuestro organismo, la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina también va a derivar de lo que es la descomposición o la destrucción de la hemoglobina, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se descomponía la bilirrubina? O la hemoglobina, perdón. No, en grupo B. Bilirrubina no conjugada por paso de... No, pero la hemoglobina Hemoglobina, grupo B. es como si ustedes separaran en dos sílabas, ¿no es cierto? En hemo y en globina. En hemoglobina, ¿no es cierto? ¿Okay? La globina es la inmunoglobulina, porque va a pasar a formar parte de la inmunoglobulina de nuestro organismo. Mientras que el núcleo M, ¿no? Que es el hemo, el núcleo M, va a formar lo que es la hemosiderina, por un lado, y en otro forma la bilirrubina, ¿no? Bilirrubina que por lo general cuando se incrementa nos da este cuadro, que es la ictericia, ¿no? ¿Y la ictericia puede ser de cuántos tipos? Dos tipos, conjugada y no conjugada. ¿Ah? Conjugada y no conjugada. No, la ictericia. Creo que era central y La periférica. bilirrubina sí, puede ser conjugada y no conjugada. La suma de los dos nos da la bilirrubina total, ¿no? Que nunca debe ser mayor a 1 o a 1.2 miligramos por decilitro. Siempre ese debe ser el límite, ¿no? Y cuando aumenta, se da ese cuadro que es la ictericia, ¿no? Y hay que tener en cuenta si la ictericia está predominando la bilirrubina directa o la indirecta, ¿no es cierto? ¿Okay? Bien, acá tienen un resumen de lo que sucede con el metabolismo de la bilirrubina. Hacia la parte izquierda todo lo que es el metabolismo normal y hacia la derecha las alteraciones, ¿no? Las patologías que puede originar. ¿Okay? Recuerden, siempre el núcleo M, ¿no? Va a ser que va a originar la bilirrubina. En inicio, bilirrubina indirecta, antes de llegar al hígado. Y la bilirrubina indirecta por lo general debe estar en estos niveles de 0.25 miligramos por decilitro, ¿no? Y puede estar, su incremento puede estar en relación con lo que se denomina ictericia prehepática, antes de que llegue al hígado. ¿Okay? Y puede ser la ictericia hemolítica del recién nacido, muy frecuente, ¿no es cierto? Muchos recién nacidos, a veces la mamá sale de alta y el bebé se queda todavía por una semana o más, dependiendo de que se despinte progresivamente, ¿no? Entonces, pero también hay otras enfermedades hemolíticas, por ejemplo, enfermedades en las cuales son transmitidas por vectores, ¿no? La picadura de un mosquito, por ejemplo, puede llegar a también dar alteraciones de este tipo, ¿no? La fiebre amarilla. La fiebre amarilla específicamente, ¿sí? ¿No? Luego, la bilirrubina, cuando está antes del hígado, cuando recién se forma, es bilirrubina indirecta. Luego pasa al hígado acompañado
de una proteína, ¿no? Una vez que llega al hígado, la proteína se libera y la bilirrubina se une al ácido glucurónico y forma el compuesto denominado glucurónido de bilirrubina, que es la bilirrubina directa. ¿Okay? Esta bilirrubina directa, ¿no?, va a pasar por vía sanguínea, la mayor parte de ella retorna al hígado, pero una pequeña parte pasa hacia el colon y va a dar color a las heces, y otra pequeña parte pasa a las vías urinarias, convertido en urobilina para dar color a la orina. ¿Okay? Entonces, en este metabolismo de la bilirrubina, si hay daño hepático, se presentan las ictericias conocidas como ictericias hepáticas, ¿no?, en el cual prácticamente la bilirrubina directa está sumamente aumentada, ¿no?, y los cuadros en que se presenta característicamente es en hepatitis, pero también se presenta en la cirrosis. ¿Okay? Y luego van a tener el incremento también de bilirrubina directa, pero por procesos obstructivos que se dan por lo general a nivel de las vías biliares, ¿no? Entonces, los cálculos vesiculares pueden dar origen a ese proceso de incremento de bilirrubina provocando ictericia en el sujeto. Por eso es que la ictericia que se presenta por obstrucción del colédoco e incluso que se presenta en el trayecto hacia el páncreas va a dar una ictericia de mayor severidad, ¿no?, y de peor pronóstico. La observación ectoscópica del paciente cuando tiene este tinte amarillento, ¿no?, se observa por lo general a nivel de los ojos, ¿no? En la parte blanca de los ojos a veces se torna amarillenta, ¿no? Si esta ictericia es más grave, ya no solamente está la parte blanca de los ojos, sino también la piel, ¿no? Y cuando es hemolítica es también bastante notorio, ¿no? Incluso en esta ictericia da un tinte verdoso, ¿no? El tinte verdoso prácticamente está relacionado con alteraciones pancreáticas, ¿no? Ahí es más severa la ictericia. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Bien, vamos a quedarnos ahí. ¿Ok? Delegado.